Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra primera sesión del Diplomado de Estadística Multivariante con introducción al Machine Learning de parte de SaiData. Mi nombre es Héctor Manuel Gardero Castañeda y les doy la bienvenida a esta primera clase. Segunda clase del año, de hecho. Ya di otra. Pues bueno, muchas gracias por haberse unido a la comunidad de SaiData, tanto para los nuevos alumnos como los antiguos alumnos. Sobre todo, bueno, con los antiguos alumnos, muchas gracias por volver a confiar en nuestra capacidad, en nuestra forma de trabajo. Y pues esperemos que todo resulte de manera correcta en este curso. Este curso, antes de empezar con cuestiones técnicas propias del curso como tal, quiero hablar un poquito más acerca del contexto del curso. Bien importante entender esto porque les cuesta mucho trabajo a muchos alumnos que vienen con preparación cero, que no tienen conocimiento previo. Este no es un curso de programación, aquí no vas a aprender a programar. Este curso no está diseñado para aprender a programar. El nombre oficial del curso es Estadística Multivariante con introducción al Machine Learning. Por ahí me dicen que alguien tiene cámara encendida. Apaguen sus videocámaras, por favor. Decía, el nombre del curso es Estadística Multivariante con introducción al Machine Learning. Estadística Multivariante es un curso conceptual. Es un curso para aprender la matemática subyacente del Machine Learning. Muchas veces, muchas escuelas, muchos institutos suelen brincarse esa parte tan importante del análisis de datos. Te enseñan a diseñar algoritmos que no te explican cómo funcionan por debajo. Te ponen a resolver ejemplos y al final no aprendes nada. Pero más bien, ¿a qué se debe el problema? A que no se dan el tiempo de enseñar esta parte conceptual. No quiero decir la teoría, porque no nos vamos a meter tampoco a la teoría en profundidad. No todos son matemáticos, yo soy matemático, por cierto. No nos vamos a meter a la teoría a profundidad, pero sí la tenemos que tocar. A eso me refiero con que el curso es conceptual. Toda la primera parte del curso es estadística multivariante. Vamos a aprender qué son variables aleatorias, qué son variables aleatorias multivariantes. Vamos a aprender a definir distancias en ciertos espacios que posteriormente nos van a servir para poder hacer clasificaciones con nubes de puntos, etcétera, y qué sé yo. Pero necesitamos conocer primero toda esta parte conceptual. No se preocupen, si no eres matemático, si no eres de ciencias y de ingeniería, no te preocupes. Voy a hacerlo lo más intuitivo posible, de tal manera que cuando lleguemos a la parte de introducción al Machine Learning, que ahí sí que vamos a analizar algunos algoritmos, ya no tengas ese miedo de por qué funcionan las cosas, por qué funcionan como funcionan. ¿Me explico? Este tipo de cursos, los cursos de estadística y data, me gustan mucho por eso. Tenemos varios cursos conceptuales. Nuestros cursos conceptuales son el de probabilidad, cálculo de probabilidades, el de estadística inferencial, el de estadística con Excel y el de estadística multivariante. Me gustan mucho estos cursos conceptuales porque sí dedicamos una buena parte del tiempo a entender el fenómeno subyacente, el porqué de las cosas. Y después ya nos damos el tiempo de aprender las técnicas como tal, la aplicación dura como tal. De hecho, posterior a este curso, es el curso de Machine Learning con Python, que esperemos estarlo dando por ahí de junio o julio. Ahí, por ejemplo, en ese curso, volveremos a ver parte conceptual, pero ya muy rápido, ya de manera muy rápida, porque es bajo el entendido de que ya los preparé con este curso de estadística multivariante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Los leo, por favor. Y entonces, pues dos moralejas podemos sacar de ahí. No te asustes si no sabes programar, esa es una. Y la otra es, no te desesperes si no empezamos programando. Lo primero que vamos a hacer es empezar conceptualmente. ¿Cuánto duraría el curso de Python? El de Machine Learning, ese me parece que dura 3 semanas, Rosario. Duró 3 semanas el año pasado, que lo di. No, hace 2 años más bien que lo di.
Así que lo podíamos hacer como de 4 para podernos ir campechaneando bonito, no ir con prisas, que muchas veces cometemos también ese error. Es que les decía, hay muchos institutos, muchos lugares en donde les intentan enseñar todo esto de golpe. Si se dan cuenta, para los que son alumnos ya de Saidata, el ciclo de Saidata dura como año y medio. O sea, nosotros básicamente lo que significa eso es que te preparamos durante año y medio para que aprendas a analizar datos, cuando otros lugares dicen que te preparan en 2 meses, lo cual es imposible. Realmente es imposible. Por eso sigo manteniendo que nosotros tenemos la mejor calidad, y no lo digo yo, lo han dicho los mismos alumnos, que nos han comparado con otras plataformas. En fin, ¿qué más valdría la pena decir acerca de este curso de estadística multivariante? Bueno, ya les dije, es un curso muy bonito, a mí me apasiona mucho. La estadística multivariante como tal, ¿qué es lo que estudia? Es decir, el análisis multivariado. Ah, bueno, antes de continuar, Arsenio comenta, estaría bueno un mapa de ruta con todos los cursos. De hecho, lo tenemos en el foro, Arsenio. Si te das un clavado al foro de preguntas, por ahí aparece el mapa conceptual. Si quieren, se los publico al rato o mañana temprano, pero sí lo tenemos. No se los puedo mostrar ahorita porque lo tengo dentro de una carpeta de información sensible de Saidata, entonces no se las puedo mostrar porque pueden ver otras cosas acerca de, les digo, información sensible de Saidata, entonces, pero sí, lo tenemos. En fin, les decía, el análisis multivariado, la estadística multivariada, ¿qué es lo que hace? Tú puedes tener un fenómeno, el fenómeno que te interese. Puede ser un fenómeno natural, puede ser un fenómeno social, una combinación de ambos. Por ejemplo, una combinación de fenómeno natural con fenómeno social. Bueno, hay varias maneras de poderlo, no modelar, sino presentar. Te puedes imaginar, alguna vez lo hice, te puedes imaginar, por ejemplo, el clima de las regiones junto con la economía de las regiones, junto con no sé, el nivel de esperanza de vida, cómo afectan para que un alumno sea buen estudiante o no. Entonces, estás analizando un fenómeno social, pero también le estás metiendo los factores físicos, como el clima, el cual a su vez el clima va relacionado con, por ejemplo, con jornadas laborales, con actividades comerciales de la región, con esperanza de vida de la región. No es lo mismo vivir en un lugar frío que en un lugar desértico, etcétera. ¿Sale? ¿Qué es lo que hace la estadística multivariante? La estadística multivariante lo que hace es tomar ese fenómeno, el que tú quieres estudiar, repito, puede ser un fenómeno social, fenómeno físico, una combinación, o algún otro tipo de fenómeno, no necesariamente alguno de esos, incluso pudiera ser un fenómeno mecánico, como las calibraciones de los equipos de medicina, por ejemplo, o incluso el mejoramiento de un equipo de fútbol o de algún deporte para ganar un torneo. ¿Qué es lo que hace la estadística multivariante? Toma ese fenómeno y analiza conjuntamente, y ese es el truco, es el secreto, es lo que la hace especial, conjuntamente cómo se relacionan todos esos factores para dar los resultados que se dan. No es que tú analices característica por característica, variable por variable, de manera separada, sino que en realidad lo que haces es analizar la relación entre todas ellas para poder explicar tu fenómeno. ¿Sí me explico? Por eso, en la estadística multivariante existen conceptos como correlación, como distancias entre variables aleatorias, como medioides para definir ciertos centros o medidas representativas que no aparecen en los estudios clásicos de diferencia estadística, como el curso que dimos en septiembre del año pasado, el cual estuvo precioso, por cierto, el curso de estadística multivariante, perdón, el curso de diferencia estadística que dimos en septiembre del año pasado fue una cosa maravillosa. Si tienen oportunidad de verlo, les conviene. No es necesario haberlo visto para tomar este curso, pero es que sí nos quedó muy bueno. Precisamente nos atravesó el sismo del 19 de septiembre, cuando dimos ese curso. Ese día tuvimos clase, la clase fue horas después del sismo, y entonces utilizamos la tabla de sismos como pretexto para dar varios ejemplos de inferencia estadística. Entonces se volvió muy bonito el curso porque básicamente empezamos a desmentir a muchos farsantes, ¿no?
que empezaron a salir en Twitter diciendo, haciendo explicaciones incluso probabilísticas, pseudocientíficas, ¿no? Y les tiramos los argumentos utilizando lo que estuvimos aprendiendo durante ese curso. Pero bueno, me dice Juan Carlos, cuando decimos estadística multivariante nos referimos a modelos lineales múltiples o a qué más. Sí nos incluyen, Juan Carlos, sí nos incluyen ya los modelos lineales múltiples. De hecho, los vamos a mencionar rápidamente, pero ya no nos vamos a meter mucho en eso, porque eso en realidad sí se estudia en estadística. Pero, por ejemplo, imagínate un problema de inteligencia artificial que está tan de moda, Juan Carlos, un problema de inteligencia artificial que está tan de moda. Tú eres dueño de una tienda grandota, ¿no? Una Aurrera, un Walmart, qué sé yo, o sea, eres dueño de una tienda muy grande. Tienes productos, te gustaría segmentar a tus clientes. ¿Segmentar en qué sentido? Saber qué producto compran más ciertas personas, qué producto, este otro producto lo compran este otro tipo de personas, etcétera, etcétera, etcétera. O a lo mejor un mismo producto en varias versiones, en varias presentaciones, qué sé yo, la leche de chocolate, leche de fresa, leche de vainilla, leche a fin de cuentas, pues lo que te interesa es saber qué público es el que te compra cada uno de esas leches, cada uno de esos sabores. Uno podría empezar a divagar, digamos como se hacía antiguamente, uno podría empezar a divagar, a ver, yo sé que los abuelos crecieron con chocolate de mi abuelita, entonces seguramente las personas de la tercera edad prefieren la leche de chocolate. Y a lo mejor los chavos, por ejemplo, a mi hija le encanta el dulce, entonces la favorita de mi hija, yo sé que es la leche de fresa, así que intuyo que la leche favorita de los niños de menos de 5 años es la leche de fresa. Entonces va segmentando, ¿no? Va segmentando de alguna manera. ¿Cómo sabes que tienes razón? En realidad, ¿cómo lo atacaría entonces la estadística multivariante? Por ejemplo, mediante una inteligencia artificial, pero ¿en qué sentido? Buscaría correlaciones entre las variables, entre las características de tus públicos, por ejemplo, edades, por ejemplo, raza, pudiera ser, ¿por qué no? Nivel educativo, nivel adquisitivo, a lo mejor la leche de fresa es más cara que la leche de chocolate, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, pudiera ser, o sea, ha llegado a suceder, no crean que les estoy inventando, pudiera ser que tu método estadístico multivariante, que a lo mejor lo trabajas a través de una inteligencia artificial, está bien, no hay problema, pero pudiera ser que los resultados que te arrojen no tengan ningún sentido para ti como persona, pero no por eso está mal. Es decir, caray, resulta que a los que les gusta el chocolate son los que tienen pareja, llevan 5 años de casados y viven a 3 kilómetros de acá, de la tienda. ¿Qué tiene eso que ver con la leche de chocolate? Absolutamente nada, pero funciona. O sea, la técnica no está fallando. Solamente la inteligencia artificial, o en ese caso la estadística multivariante, lo que está haciendo es descubrir patrones escondidos que tú no pudiste ver. A lo mejor ya valdría la pena después preguntarse por qué las personas que tienen parejas con 3 años de casados y viven a 5 minutos de la tienda, ¿por qué prefieren la leche de chocolate? Y ahí ya empezarías a hacerte otro tipo de hipótesis, ya te bajas a la inferencia estadística. Pero sí me explico, Juan Carlos, el tipo de razonamiento que vamos a trabajar con estadística multivariante. O sea, en realidad lo que buscamos son las relaciones internas entre las características que influyen en los resultados del experimento. ¿Sí me explicó, Juan? ¿Todos los demás me expliqué? Díganme, díganme. Es que me hicieron varias preguntas mientras explicaba. Ahorita regreso a las demás preguntas, no se preocupen. Nada más quiero ver si se entendió. Vamos a ver, Juan Carlos, si doy en algún momento la, la capacidad de hablar, ¿no? O sea, de que puedan comentar hablando. ¿Sale? Regreso a algunas preguntas, me hacían unas preguntas técnicas. Bueno, por ahí recordaban, ¿no? Lo de que septiembre es el mes que más sismos tiene y demostramos que no. Estadísticamente no es cierto.
O sea, estadísticamente se puede demostrar que septiembre no es el mes en el que más actividad sísmica hay. Um, Python 3.6 funciona, sí, ya lo habíamos comentado. Ya regresé a la pregunta de Juan Carlos, así que voy en donde me quedé. Para los conceptos que vamos a revisar se asemejan a la materia de econometría. Así es, Marco. De hecho, más bien los conceptos de econometría se asemejan a los de estadística multivariante. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Con lo que aprendamos en este curso se podría generar la aplicación de reportes científicos con R y RStudio. No entiendo tu pregunta, Reina, pero para hacer reportes científicos tienen el curso de ciencia de introducción a ciencia de datos con R. Ese es uno de los regalos que les dimos. Si no lo tienen, si por alguna razón no lo tienen, pídanmelo por correo y no hay problema, se los mando. De hecho, creo que lo pueden consultar en YouTube de forma gratuita. En un momento llegamos a la parte de las plataformas. Pero sí, Reina, más bien para generación de reportes científicos, tenemos el curso de introducción a ciencia de datos con R, que es donde les enseñamos a utilizar Markdown. ¿Se puede aplicar esta herramienta a sistemas eléctricos de potencia? Bueno, Jorge, no es mi área. Los sistemas eléctricos ciertamente no son mi área. Repito, yo soy matemático. Pero mientras tengas datos, se va a poder aplicar. Mientras tengas datos, se va a poder aplicar, ¿eh? Entonces, de hecho, por eso ocupo ejemplos para estos cursos. Utilizo ejemplos que todo el mundo puede entender. Para que no sientan que, es que esas herramientas solamente se pueden utilizar en economía. Esas herramientas en medicina. No, no, no. Son herramientas que se pueden utilizar en cualquier área que tenga datos. Por eso es la importancia de lo conceptual. Si entiendes la parte conceptual, vas a saber qué significan tus resultados a la hora de aplicar las técnicas. Diferencia entre multivariante y multivariable. No hay ninguna, María. Realmente no son lo mismo. Prefiero multivariante porque cuando hablas de variables aleatorias, que son objetos propios de la probabilidad, si tienes variables aleatorias multivariables, o bueno, si dijeras multivariable, te expresarías como variable aleatoria multivariable. Suena muy feo. Variable aleatoria multivariable. Entonces, de ahí que en español mejor lo decimos multivariante. Pero es lo mismo. Análisis multivariante y análisis multivariable es lo mismo. Es que es como para evitar esa repetición de la palabra variable. Bueno, por ahí me pregunta Salma, ¿es como el pathway análisis? Todas esas son técnicas que vienen derivadas de acá, de la estadística multivariante. Si me lo permiten, les platico un poco de historia. La estadística multivariante empieza a desarrollarse más o menos por ahí de los años 50, 60, 70, más o menos. Por ahí de los años 70 cambia de nombre a lo que se le conoce como minería de datos. Ya eso es por ahí de los años 70, 80. Empieza a dejarse de llamar estadística multivariante para llamarse minería de datos. Va a pasar un proceso de cambio de nombres, que es lo que llegado a los 2000 y pico se empieza a conocer como ciencia de datos. Ya después empezaron los filósofos de la ciencia, empezaron a enmarcar más cada una de estas áreas para decir, no, bueno, a ver, una cosa es estadística multivariante y otra cosa es machine learning. Pero es que en realidad todo fue la evolución de la misma estadística. Y es una evolución que va de acorde no solamente a la parte matemática, sino obviamente a la parte tecnológica. Fuimos capaces de diseñar cada vez mejores computadores a lo largo del tiempo, de los últimos 50 años, y eso nos permitió tener mayor poder de cómputo, poder hacer mejores cálculos en menor tiempo. De ahí se viene ese boom. Pero todas estas áreas nacen a raíz de la estadística multivariante, aunque repito, no es que nacieran como un árbol del que salen sus ramas, sino históricamente fue una línea recta que fue cambiando de nombres. Primero se llamó estadística inferencial, luego estadística multivariante, luego se llamó, ¿qué les dije? Análisis, no, minería de datos, luego minería de textos,
luego se le empezó a llamar ciencia de datos, luego se le empezó a llamar machine learning, luego se le empezó a llamar deep learning, y hoy en día se llama inteligencia artificial, pero en realidad históricamente fue un cambio de nombres nada más, fue avanzando con un cambio de nombres. Y eso se debe, les decía, a la evolución de las tecnologías. Una vez que eres capaz de analizar textos o de analizar datos como tal, de ahí viene el nombre de data mining, el análisis de datos, la minería de datos más bien. Minería de datos, ya se le dejó de llamar estadística multivariante. Ya no nada más estudiabas lo conceptual, ya eras capaz de hacer operaciones, aplicaciones. Ok, por ahí me dice, por ejemplo, para los que hemos tomado varios cursos, ¿cuenta con un examen o algo así para evaluar nuestro avance? Nunca nos lo han pedido, MG, nunca nos han pedido que les hagamos examen, pero sí, o sea, si quieren, se les puede aplicar. Bueno, no, en Python sí tenemos un examen final. Nadie lo hizo cuando lo pedí. De hecho, nadie lo hizo. Déjenme ver qué más hay. Um, serían los datos atípicos, ¿no? No, también, bueno, los datos atípicos también los vamos a ver aquí, en este curso. En este curso de multivariante, en la primera parte, en la conceptual. De hecho, si mal no recuerdo, es de los primeros temas, el manejo de atípicos y faltantes. Ya por ahí les platicé alguna vez, ¿no? De la importancia de los atípicos, la historia del agujero negro de la capa de ozono. Aunque por no darle importancia a datos atípicos, por eliminar datos atípicos, el descubrimiento del agujero de la capa de ozono se retrasó 10 años. O sea, perdimos 10 años de tiempo o 10 años de investigación. 10 años, fíjense lo que es eso, una década completa. Un decenio, ¿no? Década es otra cosa. Un decenio completo eh, eh, por no tomar en cuenta datos atípicos. Es muy bonita la estadística, ¿no? Muy bonita. A mí me gusta mucho. Y eso que soy matemático teórico. Mi área de trabajo se llama análisis funcional. Es topología con análisis y álgebra lineal. Nada que ver con la estadística, pero la estadística me gusta mucho. La inteligencia artificial sería una parte del análisis multivariante, un derivado. Bueno, sería ya un derivado, ¿no, Arsenio? Justo lo que platiqué. ¿Cómo puedo desactivar la campanita de los mensajes? No tengo idea porque es ya harto, ¿verdad? A mí ya me cansó de estar escuchando. No se acuerdan ni los otros cursos cómo le hacía. Creo que nada más le ponía en silencio, ¿no? Mi computadora. O sea, le bajaba todo el volumen y creo que con eso ya. A ver, lo voy a hacer. Le bajo todo el volumen y ya con eso, en teoría, ya no se deben escuchar los zumbiditos, o al menos yo no los escucho ya. ¿Algún ejemplo de estadística multivariante en la física? Bueno, el mismo que acabo de comentar, Leonardo, de la capa de ozono, ese pudiera ser uno. ¿Algún otro de estadística multivariante en la física? En física pura, Leonardo, lo tendría que investigar. Seguramente sí lo hay, ¿eh? Seguramente. Me quedé con la duda, ¿cuál es el mes que tiembla más? Yo también me quedé internamente con la duda, Karina. Ya no me acuerdo si demostramos que sí era o no era. Si era o no era septiembre el mes en el que tiembla más. Creo que lo que demostramos es que, a ver, déjenme recordar, se pueden empaquetar más o menos como por 4 grupos los meses. O sea, por ejemplo, si mal no recuerdo, a lo mejor te estoy mintiendo, tendría que revisar. Pues si mal no recuerdo, febrero o marzo tienen más o menos la misma actividad sísmica que septiembre. El problema es que sismos altos, sismos grandes, la base de datos es muy pequeña para poderle aplicar una nova, por ejemplo. Es muy, muy pequeñita para querer hacer una nova, así que no puedes confiar en los resultados que te dé. De hecho, el p-valor te lo dice. Miren, dice Luis Daniel, en física y estadística está muy, pero muy presente en termodinámica. Yo nunca me he metido a física y estadística, Luis Daniel, fíjate. Nunca, nunca, nunca. Sí conozco mucha gente que trabaja ahí, pero nunca me he metido yo.
No me gusta la física. Ok, con preguntas al final, claro que sí. Porque sí, ya nos estamos desviando un poquitito, un poquitito, un poquitito. Sí, déjenme las siguientes preguntas para el final. Por ejemplo, Daniel, sobre el lenguaje natural. Selección de características, también Miriam. Bueno, eso sí lo vamos a ver. Así que no te preocupes, Miriam. Y volvemos con las preguntas al final. Ahorita seguimos avanzando en cuanto a las características de este curso. Bueno, ya les platiqué acerca del planteamiento del curso como tal, cuáles son mis objetivos. Bueno, mi objetivo principal, pero ese es mi objetivo en cualquier curso de SciData, no es que salgas como un experto del tema. Eso es imposible. Yo con tantos años metido en esto no me puedo decir que sea un experto en el tema, le sé, pero no soy el gran conocedor del diseño y bla, bla. No se les puede pedir, no les voy a prometer que salgan como expertos. La intención final de este y de todos y cada uno de los cursos de SciData es que le pierdas el miedo a investigar por tu cuenta. Que tú seas capaz de revisar documentación, por ejemplo, de Python. A ver, si existirá una función que haga esto en Python, me voy a meter a investigar. Tuve un error en el algoritmo. Veo el error, bueno, ya sé de qué se trató. No tengo idea si esta técnica funcionará, esta técnica estadística funcionará para el fenómeno. No me da miedo buscar bibliografía. Eso es la intención fundamental de estos cursos. Que pierdas el miedo, que estés familiarizado, que te sientas entrenado lo suficiente como para poder, por tu cuenta, evolucionar más, profundizar más en tus propios conocimientos. ¿Sale? Bueno, les decía acerca de algunas preguntas. Bueno, esta pregunta sí tiene que ver con el tema. Me dice Ru, ¿se utiliza la normalización de variables en estadística multivariable? Sí, Ru, claro que sí. Claro que sí. ¿A qué se debe el tener que utilizar normalización? En este momento lo vamos a ver. Pero básicamente para que no des tanto peso a una variable que a lo mejor no es tan importante, pero cuyos valores son muy grandes. Un ejemplo de lo que acabo de decir, vimos algo parecido en el curso de análisis de datos con Python el año pasado, que les comentaba en alguna sesión. Estábamos viendo el dataset de Gapminder, ¿no? Aquel famoso dataset acerca de estadísticas de vida en diferentes países del mundo. Nos aparecían variables, por ejemplo, como la esperanza de vida, el Producto Interno, el Producto Interno Bruto per cápita, etcétera, variables de ese tipo. Y era una tabla de valores desde los años 50 hasta el 2017, más o menos, algo así. Así tenía bastantitos datos, países en todo el mundo. De hecho, no recuerdo cuántos países, creo como 170 países. Estaba la gran mayoría de los países. Pero bueno, la cosa cuál era. Si tú te proponías analizar esa tabla, la tabla de Gapminder, por países, para cada país, su evolución en cuanto a Producto Interno Bruto, se volvía un relajo muy difícil de entender. No porque fuera difícil hacer el análisis era muy sencillo. La programación, el algoritmo era inmediato, en 2 líneas de código te salía. Una cosa muy rápida de hacer. Entender los resultados era lo difícil. ¿Por qué? Porque te aparecían números gigantescos. Y entonces ahí, por ejemplo, les comentaba, la recomendación es, si a un número tú le puedes quitar un cero o añadirle un cero al final, si le puedes quitar un cero o añadirle un cero y sigues sin entenderle al número, significa que ese número no vale la pena. ¿Por qué voy a esto? Ya hace un rato comentaba algo parecido en Excel, por ejemplo, cuando presentas resultados. No tiene caso que presentes números tan grandototes y nadie los va a entender. No tenemos la capacidad de entender números tan gigantescos. Entonces no tiene caso que se presenten. Nada más digo la presentación. ¿Por qué comento esto? Muchas veces esa variable, por ejemplo, la del Producto Interno Bruto, a lo mejor sí es importante, bueno, seguramente es importante para medir la esperanza de vida en cada uno de los países, o pudiera que no es tan significativa. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Esta conferencia comenzará a grabarse. A ver, ahí se está grabando, ¿me escuchan? Ya estamos de vuelta, ¿verdad? Ya escucharon la vocecita de
¿De que se está grabando? Ok, ok, perfecto. Entonces no hubo. No sé qué habrá sido porque mi modem no se desconectó, lo acabo de ver. No, no se desconectó. Por cierto, es la primera vez que transmito desde esta oficina, ¿eh? Bueno, el curso de hace un rato, la clase de hace un rato de Excel. Es la segunda clase que se transmite desde esta oficina. Ya esta viene siendo la oficina final de Saidata, aquí en donde estoy. Me dice Lucero que no ve la presentación. ¿Comenzará el curso en algún momento? ¿A qué te refieres, Diego? Hoy nada más estamos platicando de los planteamientos del curso. O sea, es la primera sesión. Ok, sí me dicen que se ve la portada. Continúa entonces. ¿En qué me quedé? ¿Qué me quedé? Les contaba acerca de... ay, se me fue la idea. De los números. Cuando tienes números grandes, pequeños. Y entonces la normalización, ¿qué es lo que hace? Con la normalización controlas ese tipo de tamaños. Que tus números no sean tan grandes, tan pequeños, para que de alguna manera no se te... la influencia hacia el fenómeno final no dependa del tamaño de los números. No sé si me explico. Ruth, que preguntabas acerca de la normalización de datos. O sea, la normalización es una técnica que se ocupa. La normalización, claro, es sensible a outliers, por supuesto. La normalización, sí, no hay una técnica perfecta. Es una técnica que se ocupa para que la influencia de esa característica en tu resultado final sea únicamente, digamos, cómo se relacionaba esa característica con las otras y no el número como tal. Porque como decía, a lo mejor son números muy grandes, a lo mejor son números muy pequeños, pero en realidad no es el valor absoluto de ese número el que te interesa, sino o no es lo que influye en el fenómeno final, en la explicación final, sino en realidad es cómo se relacionaba esa característica con, con las otras variables. ¿Vale? La normalización de datos se realiza en el estudio o la realizaremos con algún otro paquete estadístico. Bueno, les voy a enseñar, ahorita todavía no vamos a meternos a técnicas. Repito, estábamos haciendo el planteamiento completo del curso. Continúo, bueno, me voy a regresar ahora sí a la parte técnica del curso, a, a la idea, no a la historia, cómo lo vamos a estar llevando, cómo se maneja, sobre todo para los nuevos, los antiguos alumnos ya saben cómo es nuestro sistema. Obviamente, cada clase se graba, como en ese momento, y diariamente se les envía el video de la sesión. Este va a ser un poco problemático, este curso, por la hora, de 8 a 10 de la noche, es el curso más nocturno que hemos dado en la historia de Saidata, nunca habíamos estado transmitiendo estas horas. Y entonces eso deja el problema de que el video va a estar listo una vez que se termine la clase, va a tardar más o menos 40 minutos, una hora, en procesarse dentro de GoToMeeting, que es la plataforma. De ahí yo lo descargo. Una vez que lo descargo, lo tengo que subir a YouTube. La subida a YouTube es más o menos como otra hora de procesamiento ya dentro de YouTube y ya termina. Pues más o menos en buenos momentos o en buenos días, el video les va a estar llegando como a las 12 de la noche. Eso me preocupa un poco. Así que también les quería preguntar, ¿tendrán problemas si el video se les manda en la mañana? Lo pregunto de una vez. Ustedes díganme. ¿O prefieren que se los esté enviando 12 de la noche, 1 de la mañana? Ok, ok, me dicen que no hay problema, perfecto. En dado caso se los estaría mandando, yo esperaría 7, 8 de la mañana, o sea, desde tempranito que lo tengan, ya el video. ¿Vale? Ok, ok, entonces yo creo que se los voy a estar enviando temprano, a eso de las 7 de la mañana. 7, 8 de la mañana. O sea, yo lo que sí puedo hacer es procesarlo para enviarles el correo tempranísimo. Ya se está bien. Ok, ok, bueno, Ana Karen comenta, siguiendo con esta línea. Esta primera sesión se les envió de manera automática, es decir, haciendo nada más un clic. Se les envió a quienes se inscribieron el día de hoy hasta antes de las 4 de la tarde.
Esta convocatoria, y por eso estoy muy agradecido con todos los inscritos, esta convocatoria inició más o menos el 20 o 21 de enero. Ha sido una convocatoria muy larga, muy pesada. Por eso tuve que contratar a Fernanda para que me ayudara. Muchas gracias, Fernanda, si andas por ahí. Bueno, les decía. Entonces, quienes se inscribieron desde el primer día de la convocatoria, 20-21 de enero, hasta hoy a las 4 de la tarde, debieron haber recibido el correo. Si no lo recibieron, revisen sus carpetas de spam o recuerden si llenaron su formulario de inscripción. Por eso es tan importante que llenen el formulario cuando se les envía. Es muy difícil que haya alguien al que no se le haya enviado el formulario de inscripción porque eso se envía casi de inmediato. O sea, así como se recibe el comprobante de pago, a los minutos ya están recibiendo ustedes el formulario de inscripción. ¿Verdad, Yasser? Por cierto, que no te conectaste hoy, pero justo eso le pasó a Yasser. Se inscribió desde hace un mes y apenas hoy llenó su formulario. Ya una vez que llenan el formulario, ya están dentro de la base de datos. Ahí sí no hay pierde. No hay problema. Por ejemplo, Ana Karen me dice, a mí no me llegó el formulario. Ok, el formulario se estuvo enviando en tiempo y forma hasta el día de ayer. Ah, mira, precisamente me dices que se inscribiste el domingo, entonces por eso probablemente no lo tuviste. Por ahí dicen que alguien tiene su cámara encendida. Ahorita pasamos al tema de las cámaras. Probablemente por eso no te llegó, pero de todos, mándame correo, mándanos correo. Mándanos correo y reviso, ¿no? Si te lo envío o no te lo envío. ¿Sale? No hay problema con eso. Diariamente, repito, se les va a estar entonces enviando un correo. Ese correo tiene varias características. Primero, en ese correo se les presenta la sesión 0. La sesión 0 es aquella que corresponde a la instalación de las cosas que se van a necesitar. Jupyter, RStudio, Python, etc. Es la sesión 0. Y ese se les envía diariamente en el correo. El correo también contiene el video de la sesión anterior y de las sesiones anteriores. Es decir, por ejemplo, el correo del próximo jueves o del jueves de la siguiente semana, el correo del jueves de la siguiente semana no solamente va a tener el video del miércoles, tiene todos los videos desde el principio hasta un día antes. ¿Sale? Aparecen todos los videos, es acumulativo, digamos, en ese sentido. Tercera cosa bien importante, les aparece la sesión del día, el enlace para la sesión del día. El enlace de hoy no es el mismo del de mañana, no es el mismo que el del miércoles. Cada día el enlace cambia. Sí, claro, Rafael, todavía se pueden inscribir, no hay problema. Precisamente por eso hacemos la primera clase de chocolate, porque sabemos que hay un montonal de gente que se quedó afuera hoy y que quería inscribirse, entonces no hay problema, todavía podemos dar chance. Ya más adelante ya es mucho más difícil, porque si nos ha tocado de pronto alguna vez hace un par de años, nos tocó a alguien que se inscribió cuando ya teníamos semana y media de haber empezado el curso. Y entonces la persona quería que explicáramos todo desde el principio. Y pues no, con mucha pena, porque fue en vivo, ¿no? La petición, oye, ¿puedes explicar esto desde el principio? Y pues en ese momento en vivo tuve que decir, es que no es posible. Pero bueno, de modo, contratiempos que de pronto suceden. ¿Qué más? Eso es en cuanto a los correos. Ah, y también les aparecen, en los correos les aparecen nuestras redes sociales, que son Twitter, Facebook. En Facebook tenemos dos grupos importantes, dos detalles importantes. Tenemos la página de Facebook de SciData, que es una página como tal de Facebook, y tenemos el grupo del foro de preguntas para alumnos, el foro público de preguntas. Voy a mostrarles la dirección. Es este. Este es el foro de consultas. Los voy a pasar por el chat. De todos modos, como les comentaba, esta dirección les aparece en todos los correos que se les van a enviar diariamente. Entonces, ahí búsquenla, no hay pierde. Les aparece foro de consultas. Se unen. ¿Cuál es la ventaja o para qué tenemos el foro de consultas? Si tú tienes dudas acerca de algún tema, por ejemplo, oye, es que no entendí componentes principales, oye, me falla el algoritmo, o precisamente para entregar alguna tarea, listo, ya hice mi tarea, ¿dónde la mando? ¿Dónde la publico?
Esta es nuestra herramienta principal, el foro de consultas. Tú puedes enviar tus dudas de este curso a este correo. Para este curso vamos a trabajar con este correo, saidata.mat.estadística@gmail. Este correo también les aparece, esta dirección también les aparece en el correo que se les va a enviar diariamente. Entonces, repito, tus dudas las puedes publicar, las puedes enviar hacia acá, por mail, o las puedes publicar en el foro. ¿Cuál es la ventaja del foro? En el foro estamos toda la comunidad de Saidateros. Somos más de 4,000 personas. Entonces, aquí va a ser mucho más fácil, mucho más rápido que alguien te pueda ayudar a este. Imagínate que a este me manden 10 correos para ayudarlos con dudas. En lo que les respondo a cada uno ya se me pasaron 3, 4 días. En cambio, lo mandas a este y seguramente alguno de tus compañeros lo va a ver y te puede ayudar. Esa es la ventaja de trabajar las dudas por acá. Si de plano ya nadie pudo por aquí, nadie te pudo ayudar por aquí, ya mándala ahora sí al correo. Que es muy raro porque yo sí suelo estar ayudando por acá. Es raro que haya algo en lo que no apoye. Que haya alguna pregunta que planteen y que no les apoye desde acá, desde el foro. Pero a lo que voy es como moraleja, que su primera instancia para dudas sea este. Pero no olviden que tienen derecho de todos modos a mandarnos correos a este. Esto me lleva a la siguiente cuestión. Tenemos diferentes correos. Este es el correo oficial de este curso, Saidata Mad Estadística. Aquí envían únicamente dudas o cuestiones directamente relacionadas con lo visto en cada clase. Oye, no entendí esto. Oye, ¿me puedes ayudar con esto? Oye, a lo mejor esa idea me sirve para mi proyecto. ¿Me puedes explicar? Ah, ok, mándenlos acá. Oye, ¿el viernes van a haber clases? No, eso no tiene nada que ver con lo visto en las sesiones. Cuando me quieras hacer preguntas, cuando nos quieran hacer preguntas acerca de cuestiones administrativas, cuentas con cualquiera de estos. Saidata Mad, que es el más famoso, Saidata Mad Informes es el segundo más famoso, Saidata Mad Generales ya no es tan famoso y Saidata Mad Datos, nadie lo conoce, lo creamos apenas el jueves o el viernes, lo dimos de alta este. No tiene mucho que se dio de alta. ¿Sale? Entonces, cualquiera de estos 4 correos para cuestiones administrativas. Por ejemplo, oye, no me llegó el enlace. Ah, eso sí, escríbemelo a alguno de estos. Aquí, al de estadística, únicamente preguntas del curso. O sea, preguntas que yo te responda como profesor. Aquí preguntas que nosotros te respondamos del equipo de Saidata como secretarios, como directores, etc. ¿Sale? Tareas. Si dejamos tareas, el objetivo de las tareas no es que las cumplan al 100%. Por supuesto, la idea es que practiquen. No solemos dejar tareas aburridas. De hecho, las tareas que les dejamos son para que se diviertan haciéndolas, hacer diseños bonitos, etcétera. Pero la importancia de las tareas realmente son que al final las mejores tareas o la persona que haya realizado las mejores tareas gane becas para cursos próximos. Por ejemplo, si tus tareas fueron lo suficientemente buenas, darte una beca del 100% para el siguiente curso de Machine Learning. Para eso es que trabajamos las tareas. Las tareas, nuevamente, de preferencia, publíquenlas acá. Cada vez que dejemos tarea, esa tarea se les va a describir en el correo que les enviamos diariamente. ¿Sale? ¿Sí me voy explicando? Díganme, por favor. Sí los voy leyendo, Miguel Ángel, Daniel, sí, Luis Daniel, sí los voy leyendo. A todos los estoy leyendo, Nada más que me estoy agarrando algunas preguntas que tienen que ver con lo que estoy explicando. Eso es en cuanto a la información que van a recibir diariamente en los correos. ¿Sale? Repito. Ahí les van a aparecer todos los correos, les va a aparecer la dirección del foro, les van a aparecer nuestras redes sociales, que son Twitter y Facebook, les van a aparecer las tareas, si es que se dejaron o no, les van a aparecer los videos de las clases anteriores y les va a aparecer la invitación a la clase del día. ¿Sale? Toda esa información siempre la van a tener en el correo. Siempre, siempre, siempre. Lo siguiente, nuestras plataformas. github.com/saidatmath.
también aparece en el correo, no se preocupen, pero la vamos a usar tantas veces que se la van a acabar aprendiendo. ¿Qué tenemos ahí? Eso es, ahí tenemos nuestro catálogo de cursos. github.com Saidat Math. Ojo, le hace falta una letra A. Voy a regresar aquí. Dice Saidat, le hace falta una vocal A. Math 2020. 2020 porque fue el año en el que la hice. Saidat Math. Me equivoqué a la hora de crearlo, me comí una A. Aquí tenemos el catálogo, el material de todos, absolutamente todos los cursos que hemos dado en Saidat. Todavía no he publicado nada acerca de este curso. A partir de mañana, aquí van a ver algo parecido a estas carpetas, que se va a llamar Estadística Multivariante. EstMul 2023, algo así es el nombre oficial del curso. Esa va a ser nuestra carpeta de trabajo. Probablemente haya otra que se llame Excel 23, por los que van a tomar el curso de Excel antes de este, ¿no? El de las 5 de la tarde, que también están invitados por si se quieren inscribir. Pero bueno, aquí es en donde aparecen toda la documentación. Se pueden dar una idea más o menos de cómo trabajamos las cosas. Por ejemplo, voy a abrir este. Tenemos las láminas. Por ejemplo, si abro esto, es una diapositiva a final de cuentas. Esto es Jupyter, para quienes no lo conocen. Me preguntaban hace un rato, ¿y qué es Jupyter? Y bla, bla. Esto es Jupyter. Entonces, es la documentación. Tenemos también una carpeta de scripts. Si trabajamos un script en un día, es decir, si hacemos algún programa, las primeras sesiones no vamos a trabajar tanto con programas, porque recuerden, la primera mitad del curso es conceptual. Pero, llegado el momento, si en algún momento tenemos que escribir un algoritmo, un programa, siempre al final de la clase se publica. Y se suele publicar así: sesión tal, parte 1, sesión tal, parte 2, sesión 11, parte 1, sesión 11, sesión 12, sesión 13. Es decir, el nombre del script es el número de sesión. De esa manera, tú puedes localizar el script que te interese. Eso siempre se hace terminando la clase. No me gusta trabajar con scripts prediseñados, es decir, traerles scripts que ya estén escritos. Lo que me gusta es que los vayamos escribiendo nosotros. Y una carpeta de datos, data, en donde aparecen las tablas con las que solemos trabajar. Por ejemplo, división política de México, las placas tectónicas. Estas son coordenadas, son tablas de coordenadas geográficas, de latitudes y altitudes. No, perdón, latitud y... Ay, se me fue el nombre de la otra. Bueno. Pues son tablas de datos. Por ejemplo, esta, la de sismos, es la que les decía hace un rato. Que tenemos la localización. No se puede ver porque está muy grande. Entonces, en realidad, lo que aparece no es la tabla, sino les aparece la dirección en donde la tengo alojada. Ya nada más se van para acá y la descargan. Hay otras que sí son más pequeñas, por ejemplo, esta, la de México División Política. Esta creo que sí se puede ver completa. Vamos a ver. Latitud y longitud, ¿verdad? Ya me acordé. Ya tardé en abrirla. Bueno, no importa, ahorita para lo que lo necesitamos no es importante. Déjenme, lo voy a cancelar, me voy a regresar. Y así más o menos es el estilo de todas nuestras carpetas, de todos nuestros repositorios de cursos. Miren, ya se trabó. Bueno, no importa. ¿Sale? Entonces, repito, a partir de mañana, es más, déjenme abrir una nueva. A partir de mañana, aquí en donde dice repositorios, ya no va a decir 30, va a decir 31 o 32. Ya no van a haber 30 de estos, ya van a haber 31 o 32. Ya va a aparecer el de estadística multivariante. ¿Sale? Otra que tenemos, YouTube. Esto que voy a hacer se le llama tubería, este truco. Escribo YouTube, presiono la tecla de tabulación. Fíjense cómo me apareció este guioncito. Eso significa que ya estoy dentro del buscador de YouTube. Entonces aquí ya no es necesario que me vaya a la página de YouTube. Ya ahí directo puedo poner mi búsqueda. Entonces ahí data, math. Doy enter. Lo que me va a abrir es nuestra página de YouTube. Aquí está.
SciData Math. Me vengo a videos. Estas sí se las voy a pasar por el chat por si la quieren abrir en este momento. Pueden observar, tenemos 37 videos. En realidad hay más de 400 videos. En realidad hay más de 400, solo que únicamente 37 de esos más de 400 son públicos. Por ejemplo, tutoriales, conferencias, por ejemplo, la conferencia de Javier acerca de cómo utilizar, no cómo utilizar, sino dibujos que él hace a través de inteligencia artificial. Por ejemplo, Pepe, cuando nos vino a hablar acerca de la importancia de las encuestas, de la medición de las encuestas de impacto gubernamental en México, etcétera, algunas conferencias, por ejemplo, Leo ya tiene 2 años que nos hizo el favor de dar una conferencia, tutoriales en general, videos públicos, y por ejemplo, hace un rato hablábamos del de Introducción a Ciencia de Datos, el curso de Introducción a Ciencia de Datos, que es de regalo para todos. Es este, aquí donde dice sesión 01 ICD-RM, son estos videos. Sesión 01, Introducción a la Ciencia de Datos con R Markdown. A fin de cuentas, Introducción a la Ciencia de Datos con R. En particular, este curso les puede servir para escribir textos científicos con R, mezclando R con LaTeX. Y entonces se hacen cosas muy bonitas ahí. Puedes crear reportes científicos, puedes crear presentaciones ejecutivas, etcétera, etcétera. Son todos esos videos, hasta acá, sesión 09. Un tutorial de series de tiempo, un tutorial acerca de cómo hacer nubes de palabras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por ahí alguien preguntaba, ¿estos videos se pueden descargar? Según yo, sí. Obviamente yo nunca he tenido la necesidad de descargarlos porque yo los tengo, yo los grabo. Pero según yo, sí se pueden descargar. Si en algún momento a ustedes se les llegan a perder sus accesos para los videos, no se preocupen, nos mandan correo y se los recuperamos. No hay ningún problema, no se les cobra nada. Esos videos ya son permanentemente para ustedes. ¿Me explico? No sé si hayan dudas hasta acá. Esta fue la información acerca de nuestras plataformas. Entonces ya dijimos la información del correo, ya platicamos un poquito de la información de nuestras redes sociales, incluyendo el foro de consultas, y en ese momento pues, les acabo de platicar acerca de nuestras plataformas en línea. No sé si hay alguna duda hasta acá, por favor. Me decía Fernanda hace un rato que me notaba nervioso en la clase de Excel y ahorita ya estoy bastante más seguro. Sí, es que 4 meses sin dar clase, sí se oxida uno. ¿Dudas hasta acá, por favor? En un momento voy con lo de las clases en viernes, ¿eh? Repito, sí los leo, no vayan a pensar que no los estoy leyendo, sí los estoy leyendo a todos. Nada más que para no perder la línea de lo que voy explicando, no respondo a todos al mismo tiempo. ¿Alguna duda relacionada con todo lo que acabo de decir? Ok, parece que vamos bien. ¿Qué va a suceder con lo del jueves y el viernes? Oficialmente no son días de asueto. Oficialmente no lo son, de hecho, la Ley Federal de Trabajo no los contempla. Yo por mí no tengo ningún problema. O sea, por mí no hay problema en dar clase jueves, dar clase viernes, no. Me es indiferente, pues. Digo, si no quieren, pues no. Y descansamos. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos? Les hacemos un sondeo. Hacemos un sondeo entre todos los inscritos para que ustedes mismos decidan si es que quieren que haya o no haya sesión. Ya, lo que diga la mayoría, pues. De hecho, el día de mañana se les va a hacer ese sondeo. Mañana que les enviemos el correo con la liga de la clase, pues a estos correos de diariamente, bla, bla, ahí mismo se les incluirá el formulario del sondeo para que ustedes decidan si quieren que tengamos clases jueves y viernes, o a lo mejor jueves no y viernes sí, o a lo mejor jueves sí y viernes no, qué sé yo, ya eso dependerá de ustedes. Yo sí lo que les digo es, yo no tengo ningún problema, así que no me meto en su decisión, por mí lo que ustedes decidan no me afecta. No me afecta, creo que se los comentaba hace un rato, porque la ocasión anterior que di este curso, hace 2 años,
El curso duró 3 semanas. Ahorita lo programé para 4 semanas. De tal manera que en teoría tengo más tiempo del que necesito. Por eso no me preocupa tanto lo que va a suceder jueves y viernes. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, no hay temor, digamos. Ahora, Juan Carlos pregunta, ¿no vamos a poder hablar ni alzando la mano primero o algo así? Ok, voy a esas partes técnicas. ¿Por qué no permito la utilización de micrófonos? Porque nos conectamos muchas personas. Digamos que las sesiones en las que menos gente se conectan son sesiones de alrededor de 30 alumnos, que es cuando menos gente se conecta. Si tú tienes a 30 personas en virtual y les permites el manejo de audio independiente para cada uno, se volvería un relajo esto. Hace un rato les platicaba un ejemplo en el curso de Excel. Solamente el hecho de saludarnos. Si yo llego y les digo, hola, ¿cómo están? Bonita tarde, buenas tardes. Me van a contestar un montonal al mismo tiempo. Hola, sí, una tarde calurosa, ¿no? Ya listos para la clase, profe. O sea, va a ser un relajo eso, por tener los micrófonos abiertos. Esa es la razón principal por la que no permito el uso de micrófono. Les decía, sí han habido ocasiones en las que los alumnos lo han podido tomar, en las que sí lo he permitido. Una de ellas, por ejemplo, no recuerdo con quién fue una alumna en el curso de... También Arsenio me dice, di clases virtuales y es muy fea la despedida y los saludos. Sí, 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 sí. No, imagínate, yo di clase virtual, bueno, clase, ¿cómo le llaman? La que es combinada, hombre, ay, se me fue el nombre, ya la tenía, esta híbrida. Ahí en La Salle, me tocó dar clase híbrida, horrible, tener 3 personas, 3, 4 personas en el salón y otros 3 conectados, horrible eso, una cosa fea. Se te olvida que hay gente afuera, bueno, que hay gente en línea. Es muy feo eso. Pues les decía, esta chica sí le permitimos el uso del audio porque 1 o 2 noches antes me había escrito, oiga, profe, tengo este problema y me gustaría que lo analizáramos. Y resultó que su problema se ajustaba precisamente a lo que estábamos estudiando en este momento. Así que sí, con todo gusto le mandé correo, le dije, va, mándame tu base de datos, dime exactamente qué es lo que requieres y va. Bueno, ya cuando estamos durante la clase le permití el uso de la palabra para que ella fuera quien nos explicara el problema como tal. No ser yo el que dijera, bueno, esta chica nos cuenta que su problema es este. No. Darle directamente la voz a ella para que ella describa la situación y a partir de ahí ya continuar con la clase. ¿Dale? Me dice Arsenio, con 180 diría que es muy complicado. Se va a disminuir, Arsenio. No crean, por ejemplo, ahorita que hay 180 al mismo tiempo, se están conectados, pero muchísimos no están, no están tomando nota, por así decirlo. Muchísimos no están tomando nota, por así decirlo. Además, siempre pasa el primer día. Creo que les platicaba, ¿no? A partir del primer jueves se nota ya que baja la cantidad de presentes. ¿Sale? Entonces, si se tratara de algo muy fundamental, muy importante, sí, sin problema podría dar el uso de la palabra, o sea, no me niego. En realidad, a lo que me niego es al uso descontrolado de la palabra. El permitir que todos tengan micrófono abierto o permitir que todos puedan encender el micrófono. Si se dan cuenta, según yo, no tienen permiso ahorita para encenderlo. Ahora, como decías, Juan Carlos, levantando la mano, ahí puede ser. Me lleva a la siguiente cuestión, la de las videocámaras. A mí no me van a ver sino hasta el final del curso. Es el único momento en el que me muestro. No me muestro en todo lo demás del curso. No siento que sea necesario que me vean. No trabajo con pizarrón, digamos, a estarles escribiendo en el pizarrón y que me tengan que ver haciendo cuentas. Preparo mis diapositivas y manejo mucho la interactividad. Es de las ventajas que les decía de trabajar con Jupyter. Manejo mucho la interactividad. Quienes han tomado clases conmigo saben que me gusta utilizar mucho GeoGebra, por ejemplo, para hacer gráficas y las hago en ese momento. Me gusta mucho utilizar Excel
para dibujar diagramitas, para que se expliquen mejor los conceptos, literalmente para dibujar. No me gusta, y precisamente como no es un curso de teoría matemática, tampoco me voy a poner a hacerles las cuentas pesadas matemáticas, no tiene caso, no las van a captar, muchos de ustedes no las captarían porque no es su disciplina de trabajo, y está bien, no tienen por qué entenderlas, yo no tengo por qué entender la botánica, está bien, nuestra concepción tiene que ser otra, ¿no? Esta parte del entendimiento abstracto conceptual. La computadora se va a hacer cargo de las cuentas al final del día. ¿Sale? ¿Algo más? ¿Algo que me esté faltando por añadir? Tengo la impresión de que ya es todo, ¿eh? El grueso de la información del curso. No sé si por ahí los exalumnos si perciban que me falta comentar algo, por favor. Ah, bueno, les decía del video también. Eso también es por respeto hacia los mismos alumnos. Exactamente, Mario, las cámaras. Eso también es por respeto hacia los mismos alumnos. Si alguien prende su cámara, si alguien enciende su cámara, todo eso que estamos viendo, esta pantallota que se está viendo, que se ve bonita y todo lo que quieras, se disminuye. Hace que el tamaño se vuelva más pequeño. Lo peor es que eso queda grabado. Queda grabado y entonces cuando tú veas el video vas a ver una pantallita. Por esa razón es por la cual estoy en contra del uso de cámara. ¿Sale? O sea, esa es una razón más en ese sentido. Y yo mismo no lo aplico por eso. O sea, prefiero que vean la pantalla completa que estén viendo mi carota. ¿Qué más, qué más, qué más? Tal vez el temario. Ah, bueno, sería buena idea. A ver, déjame ver si tengo un temario por acá. Sí, debo tener uno aquí. Sí, platicar rápidamente sobre el temario, ¿verdad? Déjame ver cuál curso es. Es este. No es cierto, es... Ah, ya lo perdí, es este. Déjame abrir alguna propaganda este. Aquí está el temario. Contenido, son dos módulos. Módulo 1, estadística multivariante. Módulo 2, introducción al Machine Learning. ¿Qué vamos a aprender? Esto es muy a grosso modo, ¿eh? Cada uno tiene sus propios subtemas. Entonces, no se crean que es un curso básico. Es un curso de nivel. Mediciones con múltiples variables. Tiene que ver con lo que les decía, cómo varias variables se conjugan entre sí. Por variable, cuando digo variable en términos de estadística, me refiero, lo puedes pensar como característica, como la característica de una población. Algo que puedes medir. Mediciones con múltiples variables. Por ejemplo, cómo se relaciona el Producto Interno Bruto con el clima, con la edad de un niño, para dar como resultado las calificaciones de los niños en la escuela. A lo mejor entre más frío, les gusta más la escuela. A lo mejor en lugares más cálidos es más difícil estudiar. Obviamente, a mayor el Producto Interno, el niño se preocupa menos por la comida y tiene más tiempo de preocuparse por la escuela. A menor Producto Interno, pues el niño primero tiene que comer, ¿no? Decía Marx, para hacer ciencia primero necesitas techo y comida. No soy marxista, pero en eso tenía razón el señor. Entonces, mediciones en múltiples variables. Si me intento explicar el fenómeno a través de una sola característica, es decir, a través de una sola medida, la voy a regar. Necesito ver cómo se relacionan la característica clima con la de Producto Interno Bruto, con la de edad, con la de zona de vivienda, en donde vive el chamaco, qué tan lejos está de la escuela. Bien, si está muy lejos, llega cansado. Si está cerca, pues llega despierto, pero llega tarde, ¿no? Siempre los que viven más cerca de la escuela son los que llegan más tarde. Pero bueno. Medidas en bases de datos. Es muy parecido a inferencia estadística cuando estudias un promedio, una mediana, una moda, etcétera. ¿Cuál va a ser el inconveniente acá? Que lo estás haciendo con muchas variables al mismo tiempo. Por ejemplo, en inferencia estadística calculas el promedio de las edades. En inferencia estadística calculas la mediana del Producto Interno Bruto. En inferencia estadística calculas la moda, no sé, de las estaturas. ¿Qué se entiende por calcular la moda? De varias variables, o sea, la moda conjunta de la estatura, del clima, etcétera, etcétera, no sé si me explico.
Es una concepción muy diferente. Por decirles un ejemplo, tú tienes, vamos a inaugurar, todavía tenemos tiempo. Me dice Rafael, ¿son solo modelos de series de tiempo o panel? ¿O también veremos logísticos dicotómicos? Sí me gustaría ver los dicotómicos, bueno, los logísticos dicotómicos, Rafael. La verdad sí me gustaría. O sea, sí espero que lo podamos ver. Si no lo podemos ver, lo veremos en Machine Learning, en el curso de Machine Learning. Pero de que se ve, se ve. De que lo vamos a ver, lo vamos a ver en algún momento. Les decía, tú tienes una serie de números. Le voy a poner estatura. Tienes varios niños. Este que mida 1,60. Este que mida 1,55. Este que mida 1,55 también. Este que mida 1,70. Está alto el muchacho. 1,68. ¿Sí? ¿Me fue? 1,68 y 1,50. ¿Cuántos niños fueron? 6. No, me falta otro. Voy a poner otro. 1,9. Un niñote. Eso. Díctame los pesos. Yo soy muy malo para dar pesos. Muy, muy malo. No conozco la diferencia entre 20 kilos y 10 kilos. Entonces, díganme pesos de niños. 80, órale. Un niño pesado, ¿no? 40, va. Oye, este está muy denso, ¿no? Está chaparro y muy gordo, ¿eh? Alguien más, 50, órale. Otro, échenme 55, venga, otro. 35, bien flaco este. ¿Alguien más? 45, no lo he puesto, órale. 65, vamos, ya con eso. Vale. ¿Qué es la mediana, por ejemplo? Ojo, todavía no estamos enseñando, nada más estoy poniendo ejemplos como para que vayan refrescando la memoria. ¿Qué es la mediana? ¿Cómo se calculaba la mediana de una característica? Ordenas de mayor a menor y te fijas en el que quedó en medio. A ver, ¿cómo quedarían estos ordenados de menor a mayor? ¿Cuál es el más pequeño? El 1.5. 1.5. ¿Cuál es el que le sigue? 1.55. Luego hay otro 1.55. Luego hay un 1.6. Díganme, hoy bien, ¿verdad? 1.7. 1.9. ¿Terminé? No, 68, ¿verdad? Aquí. 1.68, 1.7 y 1.9. Están todos, ¿verdad? ¿Lo hice bien? Díganme. ¿Están bien ordenados de menor a mayor? ¿No faltó ninguno? ¿Qué es la mediana? Ah, pues la mediana es el que queda en medio. En este caso sería el 14, perdón, sería el 1.6. Es el valor que quedó en medio cuando yo ordeno de menor a mayor. Esa es la mediana. Lo mismo se puede hacer con el peso. ¿Cuál es la mediana del peso? Ah, pues haría exactamente lo mismito. Ojo, esto, el dato de acá no tiene nada que ver con este. El dato de aquí no tiene nada que ver con este. Porque aquí están ordenados las estaturas y aquí van a estar ordenados los pesos. Entonces, digamos aquí con cuál empiezo, 35, luego 40, luego, ¿cuál otro? 45, ¿cuál sigue? 50, 55, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue? 65 y 80, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mediana de los pesos? 50. ¿Cómo se interpreta la mediana? ¿Alguien lo recuerda? Por ejemplo, la mediana de las estaturas, ¿qué significa? Ah, que el 50% de los niños tiene estatura menor a 1.6 y el 50% de los niños tiene estatura mayor a 1.6. O sea, la mitad de los niños queda por debajo de 1.6, la otra mitad queda por arriba de 1.9. Para que se den una idea, la mediana de edades en México es de 29 años. Es decir, la mitad de la población en México tiene menos de 29 años. La mitad de la población tiene más de 29 años. Es lo que significa una mediana. Una interpretación parecida tendría la del peso. La mitad de la población pesa menos de 50 kilos, la otra mitad pesa más de 50 kilos. Es lo que me dice la mediana. ¿Dudas hasta acá? Parece todo muy sencillo, ¿verdad? O sea, nada del otro mundo. Se entiende fácil el concepto. Y se calculó bien sencillo, nada más los ordené de menor a mayor. Oye, pero si tengo 1000 datos, bueno, si tienes 1000 datos, hazlo con un lenguaje de programación o con el mismo Excel, no pasa nada. El chiste es que entiendas que fue la mediana, que de todos modos lo vamos a volver a ver. ¿Qué sucede en multivariante?
En multivariante, yo quiero saber la estatura y el peso, cómo se relacionan, por ejemplo, con el IQ. Me lo estoy inventando, ¿eh? Por cierto, no sirve la letra Q de mi teclado, por eso es que lo tengo aquí. Me regreso para acá para copiarlo y pegarlo. ¿Cómo se relaciona la estatura y el peso con el IQ? No sé números de IQ, entonces me los voy a inventar, pero en realidad tampoco necesito los valores. Nada más le voy a inventar números y ya. No, no me interesa eso. Pero digamos que mi fenómeno es estudiar cómo influye la estatura y el peso en el IQ de estos niños. Ni siquiera voy a entrar en la controversia de que si el IQ es una medida válida o no. No quiero entrar en eso. Lo que quiero es ejemplificar el caso. Me gustaría saber entonces cuál es la mediana conjunta de estas dos variables. Yo sé que la mediana de la estatura es esto. Sé que la mediana del peso es este. Por alguna razón, para poder llegar a lo del IQ, necesito pasar por la mediana conjunta. ¿Cómo calculo la mediana conjunta ahora? Repito, yo sé cómo calcularle la mediana a esta característica, a la característica de estatura, a la variable de estatura. Sé cómo calcularle la mediana a la variable peso, pero a las dos al mismo tiempo, ¿cómo le calculo la mediana? Está bien canijo. ¿Por qué? ¿Cuál fue nuestro procedimiento? Por ejemplo, con la estatura, ordenar de menor a mayor. Con el peso, ordenar de menor a mayor. Aquí que entiendes con que este renglón sea más pequeño o más grande que este. Ya no es obvia la transición de estadística en una variable a estadística en varias variables, a multivariante. ¿Sí me explico el problema? Tiene que ver con la distancia ortogonal, pregunta Arsenio. Va a tener que ver con diferentes maneras de medir distancias, Arsenio. Y con propiedades geométricas. De hecho, también que se las voy a enseñar. No se asusten. Tiene que ver con cosas así. Por ejemplo, recuerden que al final del día lo que buscábamos era que el 50% de los datos quedaban por arriba y el otro 50% de los datos quedaban por abajo. Entonces, a lo mejor esa idea es la que hay que generalizar a varias variables, a dos dimensiones. El problema es que perdemos el concepto de ordenar de menor a mayor. Tú no puedes ordenar de menor a mayor en dos dimensiones. Bueno, sí se puede, ¿no? Pero no de forma natural. Con matemáticas de veras sí se puede, ¿no? Utilizando el lema de Zorn o el axioma de elección, pero bueno, es otra cosa. Entonces, ese tipo de medidas son a las que nos referimos acá. Medidas en bases de datos. ¿Cómo se generalizan? O sea que necesitamos tener una nueva mediana, que ya no se llama mediana, tiene otro nombre. Necesitamos tener una nueva forma de medir promedios. Esa no es tan difícil, de hecho esa es bastante sencilla de hacer. A lo mejor modas, a lo mejor varianzas. ¿Sale? No, me acabo de regresar ya a la lámina, ya me quité del Excel. Y por ahí me dicen, ya no se ve el Excel, sí, no, es que ya lo quité. Covarianzas, covarianza multivariante. Aquí se le fue una S a la persona que diseñó el póster. Acacia se llama la persona del póster, un saludo. Covarianza multivariante. Maneras de definir cómo se relaciona esta característica con esta. ¿Existirá alguna relación lineal entre ellas? Ya tiene que ver con lo que hacíamos en regresiones lineales múltiples, ¿no? Del curso de diferencia estadística. ¿Vale? Me dice Ricardo, volviendo al tema de las medianas aquí generalizadas, podría ser en el plano, altura, peso, tomar distancia euclídea de cada punto y tomar mediana de esas distancias. Pudiera ser, Ricardo, si es una manera. O sea, graficar esto como un puntito, este es otro punto con coordenada XY, otro punto con coordenada XY, medir distancias entre ellos y de ahí, como ya las distancias están en una dimensión, ya son números, ya podríamos aplicar lo que sabemos de las medianas. Pudiera ser esa una solución, ¿por qué no?
¿Sale? Les decía, correlaciones. Correlación multivariante. Covarianza y correlación multivariante. Digamos, en los cursos clásicos lo que se hace es ver si hay una dependencia lineal entre las dos variables. Si existe una dependencia lineal entre las dos variables. Aquí se va a volver más pesado. En su momento lo vamos a ver por qué. Básicamente es algo así como que nuestras variables ahora son los individuos. Entonces, lo que se te van a aparecer son matrices medio feyonas, que no importa, mientras entendamos lo conceptual, no nos va a asustar, porque las operaciones las van a hacer las computadoras. No me interesa que las cuentas se vean muy feas, la máquina me va a resolver eso. Entonces, en realidad, lo que tengo que saber es para qué quiero que la máquina lo resuelva. Me dice Leonardo, la covarianza es como la que aparece en tensores. Así es, Leonardo. De hecho, sí, están muy relacionadas. Muy relacionadas. Básicamente, cuando tú tomas tensores, Leonardo, pero este es ya más técnico, para los de matemáticas, lo voy a explicar así muy rápidamente. Cuando tú tomas tensores, estás multiplicando espacios de Hilbert. Tú podías tener esos espacios de Hilbert, identificarlos con un L2, una especie de variables aleatorias, cada uno de esos dos espacios. Se te van a generar esas funcionales. Las distancias, las maneras en las que vas a estar midiendo las distancias entre esas funcionales, si lo traduces al plano probabilístico, es precisamente el concepto de varianza. De covarianza más bien, porque es el producto interno. Si quieres lo vuelvo a repetir más en cristalino, Leonardo. La covarianza de variables aleatorias es un producto interno. Es un producto interno. El producto tensorial, a este nivel, no hablando tan abstracto como los algebristas, sino como los analistas. El producto tensorial es un producto de medidas. Pero el producto de medidas, ¿qué es? Pues es un producto interno también entre funciones. Es un producto de funcionales. Entonces realmente son lo mismo. Pero bueno, me regreso, salgo del plan matemático. Sí, para que esto lo comento también, recuerden, soy matemático. Soy licenciado, maestro, candidato a doctor en matemáticas. Y entonces sí me gusta también cuando trabajar con mis alumnos, con los inscritos de matemáticas. Sí me tomo mi tiempo también para explicarles a ustedes, porque sí me gusta que aprovechen lo que sé de matemáticas. Visualización de la información, técnicas de graficación, esto es bien bonito, a los diferentes métodos de graficación, como aquellos que veían en las imágenes, en los promocionales. ¿Dónde están los promocionales? Aquí. Figuras, aquí están los promocionales. Técnicas de representación de datos, esto lo vamos a ver. Aquí, por ejemplo, lo que estoy graficando son sismos en longitud, latitud, magnitud y profundidad de los sismos en México durante los últimos 122 años. Y estoy coloreando utilizando las placas. Entonces me muestra las diagonales, me va mostrando los histogramas de cada una de las características, las longitudes, las latitudes, las magnitudes, esas son las magnitudes de los sismos, los histogramas que tienen, y las profundidades. Y con estos que están por acá, se analizan las correlaciones entre ellos. Se hacen análisis muy bonitos con esto, muy bonitos. Se los voy a enseñar a hacer, por supuesto. Si quieren, hacia el final de la clase, terminando la clase, respondo esas dudas técnicas de matemáticos. Por favor, Román, Manfred. Si es que los demás no son matemáticos, entonces no quiero confundirlos, ya nada más nos quedan 15 minutos. A partir de ahí pasamos módulo 2, Introducción al Machine Learning, que es por el cual muchos de ustedes se inscribieron. Ahorita a lo mejor se están sorprendiendo, están diciendo, caray, pero si yo lo que quería era aprender a programar. No, es que repito, el curso es de estadística multivariante con introducción al Machine Learning. No es ni siquiera un curso de Machine Learning. Es introducción a componentes principales. Ver a grandes rasgos cómo funciona, poner algunos ejemplos y programarlos, resolverlos. Escalamiento, clusters, análisis factorial, ecuaciones estructurales. Esa es la primera vez que lo voy a dar. Nunca había enseñado ecuaciones estructurales. Entonces esta va a ser la primera vez que lo haga. Se vuelven métodos muy bonitos, muy bonitos. En particular este, componentes principales, y el análisis factorial son muy interesantes. A mí me gustan mucho.
Me gustan mucho, mucho. Como pueden ver, no hay vecinos más cercanos. Si nos da tiempo, nos meteremos a vecinos más cercanos. O por lo pronto, componentes principales y análisis factorial. Básicamente, para que se den una idea de qué se tratan esos animales, imagínate que tú tienes una tabla con, yo aquí te puse una tabla con 3 columnas, estatura, peso, IQ. Pero imagínate que tuvieras una tabla con 80 columnas, 80 columnas, o sea, 80 características que me diste de tu población o de tu objeto de estudio. Necesitas algún método que te discrimine la información para quedarte únicamente con la información realmente importante. A lo mejor de esas 80, solamente 4 o 5 columnas importan realmente. Esos son estos métodos. Componentes principales y análisis factorial. Se les llama métodos de disminución de dimensionalidad. Y es que es impresionante, repito. A lo mejor tú tienes 80 columnas, muchísima información, pero en realidad, utilizando métodos estadísticos, te das cuenta, descubres, utilizando la máquina, por supuesto, la computadora, que en realidad solamente 10 de esos son importantes. Solamente 10 de esas 80 son importantes. Entonces te quitas un montón de información basura de encima. Un montononal de información basura. Algo que a mano no podrías hacer, no te vas a poder analizar con una libreta las 80 variables. Se lo pasas de comer a la computadora y que ella te lo resuelva. Está todo dar eso. Pero lo vamos a entender una vez que ya tengamos todo esto firme. Parecido a una regresión lineal múltiple, Fernando, muy parecido a eso. ¿Sale? Me dice Reina, ¿es mejor el SPSS o con RStudio podemos hacer todos los análisis que se hacen? Desconozco si con SPSS se puede hacer alguno de estos. Yo la verdad creo que no. Desconozco si se puede hacer, pero estoy casi seguro de que no, con SPSS no puedes hacer nada de esto. ¿Por qué? SPSS no es un lenguaje de programación, es un software, como Excel. En Excel tampoco puedes hacer esto. Necesitas cosas más potentes, como lenguajes de programación. Bueno, lenguajes avanzados, ¿no? Excel es un lenguaje de programación, Excel sí lo es. Desventajas que tiene SPSS, por ejemplo, este tipo de tablas de las que les platico, en donde van a tener más de 80 columnas y 90,000 filas, yo trabajo con esas, por ejemplo, ya difícilmente un Excel te las aguanta. Intenten, solo por curiosidad, váyanse a COVID. Vamos a buscarlo. Datos abiertos. COVID México. Datos abiertos. O sea, desde acá pueden descargar la tabla de COVID. Y esta ni siquiera es la más completa, porque ya está cortada en 3. Hacen ver, la descargas. Ya te la descargó. Inténtala abrir con Excel y me dices cuánto te tarda. O intenta hacer operaciones con Excel y me dices cuánto te tarda. Son tablas gigantescas ya. ¿Vale? Pero para R y para Python sí les cuesta, porque sí son tablas muy grandes, de millones de filas. Sí les cuesta trabajarlas, pero lo hacen. No te van a fallar. Dice César, con SPSS no se puede, pero con Amos sí se puede. No lo conozco a este, Amos. Nunca lo había escuchado, César. Una de las desventajas, y a lo mejor tú me dirás, César, otra de las desventajas de SPSS es que es de paga. Tienes que pagar para poderlo utilizar. En cambio, R y Python son gratuitos. Eso le da muchísima fuerza a R y a Python. Porque en este momento, no les exagero, en este momento hay una persona en el mundo que está trabajando para mejorar a R y para mejorar a Python y no le va a cobrar a nadie por hacerlo. Te lo puedo asegurar que en este momento lo hay. Los lenguajes de programación gratuitos, bueno, de licencia libre más bien se les llama, de licencia libre, crecen rapidísimo porque hay muchísima gente detrás mejorándolos sin intención de lucro, sin cobrar, solamente por el simple hecho de mejorar los lenguajes. En cambio, software como SPSS, software como los mismos de Microsoft, vas a tener que a lo mejor 200 personas trabajando unas horas al día para mejorarlo y después te lo van a cobrar.
Pero aquí hablamos, en R y Python hablamos de que hay miles de personas en el día a día intentando mejorarlos, no 200 personas como podría tener Microsoft. Hay muchísimas personas mejorando R y Python, nosotros mismos, cuando creamos nuestras propias bibliotecas. Nada más como ejemplo, ¿no? El que trabajamos el año pasado con Python, Siuba. Siuba lo construyó un holandés, de hecho por ahí les mandé un video alguna vez, lo construyó, creo que es holandés el cuate, tengo esa impresión, no recuerdo bien, pero lo construye precisamente porque se dio cuenta de que Python era muy feo para hacer análisis de datos mediante pandas y NumPy. Y sí, el año pasado en el curso de análisis de datos con Python se los enseñé, les enseñé que hacer análisis de datos con Python puro, utilizaron nada más NumPy y pandas es horrible, y hacerlo con R es precioso. Lo que este cuate hizo fue diseñar una biblioteca de Python llamada Siuba que fuera muy parecida a R. Y también lo hizo que esa biblioteca es compatible con NumPy y con pandas. Y entonces acabó construyendo un monstruote fenomenal. Una cosa impresionante esta biblioteca de Siuba. Hace las cosas rápido, sencillas, es muy fácil programar con él. Y no cobró ni un quinto el cuate por haberlo hecho. Y hasta la fecha sigue trabajando para mejorarlo. Y tú no tienes que pagar por tenerlo. Entonces evolucionan rapidísimo eso, los lenguajes de código abierto, de licencia libre. Me dice Juan Carlos, ¿por qué pandas y NumPy son feos? Sale. Es una muy bonita pregunta esa. Claro, les pongo el nombre. Ciuba. Ahí te va, Juan Carlos. Incluso vámonos a nuestro repositorio. Me voy a ir al de ciencia de datos con R. Y me voy a ir a una lámina que se llama operador de tubería. Voy a venir a esa lámina. Mientras en lo que abre, voy platicándoles por qué NumPy, pandas, no son feas para hacer análisis de datos como tal. El análisis de datos, Juan Carlos, está hecho de forma natural en cuanto a los algoritmos para que se desarrolle con un paradigma que se conoce como programación orientada a funciones. ¿Qué es la programación orientada a funciones? Vamos a ver un poquito. Comencemos con un ejemplo hipotético. Digamos que te gustaría realizar una secuencia de operaciones en una tabla usando algunas transformaciones F, G y H. ¿Cómo se hace en la realidad? Tomas tu tabla, luego le aplicas la operación F, luego le aplicas la operación G, luego le aplicas la operación H. ¿A qué se refiere el enfoque de la programación orientada a funciones? A que esta serie de pasos tú lo puedes ver como una serie de conexiones. Toma X, luego aplícale F, al resultado aplícale G, al resultado aplícale H. Por ejemplo, toma una tabla, filtra para quedarte a los niños con IQ mayor a 100. Luego, selecciona únicamente la columna edad. Luego, hazme un resumen estadístico del promedio de los niños que quedaron al final. Eso es programación orientada a funciones. Python, naturalmente, Python fue construido para trabajar programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es horrible para realizar los análisis. Este tipo de diagramas, un diagrama como este, ¿cómo se vería en, programación orientada a objetos? Tendría que ser algo así. X.F.G.H. Y lo vas llenando de puntos. Va a quedar una cosa muy fea, muy fea. En cambio, así queda clarísimo lo que está sucediendo. Tomas X, luego le aplicas operación F, le aplicas operación G y luego le aplicas operación H. Este enfoque, el de programación orientada a funciones, es muy superior al de programación orientada a objetos. El de programación orientada a objetos sirve para otras cosas. Por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Un videojuego. Un videojuego en donde tienes que especificar
eh, personaje, personaje.color, o no sé, alguna vez les había puesto de Dragon Ball, ¿no? Eh, peleador, peleador.raza, Saiyajin, qué sé yo, humano, Namekusei, alguno de esos. O sea, para esto es muy útil la programación orientada a objetos. Es una, es un enfoque de programación elegante, bonito, pero para análisis de datos es feo. O sea, para análisis de datos es feo. En cambio, programación orientada a funciones, para sustituir esto, ¿cómo sería? Persona, luego hazle el color, luego hazle la fuerza, luego debilidades. Como que ya no está tan bien. En cambio, ¿por qué? Porque color, fuerza y debilidades los puedes ver mejor como atributos. Persona.color es el atributo color. Persona.fuerza es el atributo fuerza. Y persona.debilidades. Persona.debilidades. Estás viendo como atributos. Ese es el chiste de la programación orientada a objetos. A una tabla no te interesa ver sus filtros como un atributo, no te interesa ver los resúmenes estadísticos como un atributo, sino como el resultado de aplicarle una operación. ¿Sí me explico, Juan Carlos? Por eso es que al menos yo en lo personal sí considero, bueno, y no solo yo, sino modestia aparte, los profesionales del análisis de datos consideran que es mejor el paradigma de programación orientada a funciones para análisis de datos que el de programación orientada a objetos. La cosa es que esta librería, Siuba, esa que les pongo acá, esta agarra la programación orientada a funciones como lo hace R, pero se mezcla con NumPy y con Pandas. NumPy y Pandas serán feos, pero son rapidísimos. Así que Siuba se vuelve igual de rápido que ellos cuando los mezclas. Lo vuelve muy poderoso. Me dice Reina, ¿hay alguna edad para aprender todo esto? Como dice usted, lo importante es perderle el miedo, pero siento que se me falta bastante. Yo lo aprendí a los, ¿qué? Tengo 37, lo habré aprendido como a los 34, Reina. Como a los 34 años lo habré aprendido. Yo, repito, yo soy matemático puro. O sea, mi disciplina de trabajo no tiene nada que ver con la programación. Yo esto lo aprendí leyendo. Entre leyendo y resolviendo problemas. Si me preguntan cómo me fue en la licenciatura en matemáticas, cómo me fue en la materia de programación, fue mi único 8 en la carrera. En todo lo demás saqué 9 y 10. O sea, mi materia más baja fue programación, fue computación. Entonces, como que de alguna manera se me metió esa cosquillita de que lo podía mejorar y así aprendí. Dice Miguel Ángel, ¿Siuba está pensado para usarse junto con SQL? Sí, sí, Miguel. De hecho, están basados, Siuba y Dplyr de R están basados en las ideas de SQL. Incluso Siuba, no sé nada más qué cosa tan bonita. Nada más que esto no lo enseñé en el curso, pero sí existe. Siuba y SQL. Déjame ver. A ver. Y es que hay una función de Siuba. A lo mejor está aquí. Operaciones, Es que hay una funcioncita muy chistosa de Siuba que si la ejecutas te devuelve el código en SQL. Que lo que no recuerdes qué función es. O sea, tú ya programaste con tu orientada a funciones y le aplicas uno más, una cadenita más, y te devuelve el código en SQL. Híjoles, pero no lo encuentro. Pero bueno, ya está salirnos un poquito de los temas. En fin, pues bueno, no sé si hay algo más que quieran añadir, ya nos alcanzó el tiempo. Me dice Juan Carlos, ya entiendo, por favor, espero que sigamos comparando estas ventajas y desventajas. Sí, claro,
Claro que sí, Juan Carlos. Siempre que pueda lo voy a hacer. Siempre que esté en mi conocimiento el decirles, ah, bueno, es que esto pasa en R y esto pasa en Python y esto pasa en Excel o en SQL, se los voy a comentar. Porque sí, sí es bien importante también eso, conocer qué se puede y qué no se puede con uno y con otro. Pues bueno, vamos a dejarlo entonces por acá. Creo que cumplimos con el objetivo de explicar nuestra tirada con este curso. Espero que sean igual de emocionados que yo. Repito, pues a mí me gusta mucho porque a final de cuentas es regresar a mis conocimientos como matemático, la geometría, el análisis, el cálculo que hay detrás de estas ideas estadísticas, se me hacen simplemente elegantes y que vale la pena discutirlas con ustedes, platicarlas, enseñarlas, para posteriormente aplicarlas ya con las computadoras. No, ya no se asusten, no se asusten. Lo voy a hacer lo más intuitivo, lo más sencillo que pueda, ¿eh? Si no, no se asusten, no es mi intención eso, porque precisamente lo que quiero es conservar alumnos. Entonces, bueno, pues cuídense muchísimo y nos estamos escuchando nuevamente el día de mañana. Recuerden que quedamos que entonces les enviaba el video en las mañanas. Entonces, pues hasta mañana y muchísimas gracias nuevamente por haber confiado en el proyecto Saidata Math. Hasta mañana. A ver, listo, ahora sí que me pedían. Sí, es que, miren, la historia viene así para los mates. Déjenme abrir un látex y les explico rápidamente. A ver, eso ya nos está grabando, ¿eh? Entonces, ya no se preocupen. Miren, Popeye. Ah, chicos, ya son las 10. Ahí está. Déjenme ir para acá, borrar estas cosas que no me interesan. Sí, cuídense mucho, cuídense mucho. Y ahorita lo que voy a explicar es para los matemáticos que me preguntaron. A ver, ¿cómo viene la cosa? Sean, mu, ay, ay, no me dejó pausar la grabación, qué raro. Ah, no importa. Sean mu y mu, dos medidas en R, vamos a pedirles. ¿Qué pasó, hija? Ya ahorita ya te voy a acostar. Ahorita ya te voy a acostar, hija. Sean mu y nu, dos medidas en R. A ver, ¿te acuerdas? Para los matemáticos, ¿te acuerdas? ¿Cómo se denota? ¿Cómo se denota la medida producto? Lo voy a ejecutar. Entonces, sí, para los que están presentes, los matemáticos que están presentes, tú te tomas dos medidas en los reales. Sin meternos a números complejos, nada de eso, así rápidamente. Tomas dos medidas en los reales. Déjame mostrarlas. Ahí está. Te tomas dos medidas en los reales. ¿Te acuerdas de cómo se denotaba el producto? La medida producto. ¿Cómo? Vamos a mover esto. O plus, no. Ya para ir cerrando. ¿Cómo denotabas la medida producto? Ay, no es con O plus, es con O times. Mu o times no. ¿Sale? Y ahora, mu y nu, dos medidas en R. ¿Cómo se denota la medida producto? Como mu, cruz, nu.
Ahora, sean FG dos elementos de dos espacios de Hilbert, H1 y H2. ¿Cómo se denotan? ¿Cómo se denota el producto tensorial? Que resulta la misma historia como F, producto G. Y de ahí es de donde se va a soltar toda la historia. Que estas dos notaciones coincidan, o sea, la manera en la que expresas producto de medidas, utilizas el mismo símbolo que como producto tensorial, no es una coincidencia, es que son en realidad el mismo tipo de producto, la medida producto y el producto tensorial. ¿Cómo va la historia? Tú sabes que tus espacios de Hilbert siempre los puedes ver como una especie de espacio L2. Me dice Mario, ¿has probado Overleaf? No me gusta. A lo mejor valdría la pena, ¿verdad? Intentarle para no tener que estar compilando. A lo mejor valdría la pena agarrar Overleaf para no estar compilando a cada rato. Es que yo soy de escuela antigua. Fíjense, aprendí LaTeX yo solo también. Bueno, les decía, ¿cómo viene? ¿Cómo viene? Tú tienes tus espacios H1 y H2. Estos de alguna forma los puedes ver como unos ciertos L2 con sus respectivas sigma álgebras, ¿no? Pero a final de cuentas, como L2. Los elementos de esos L2, ahora imagínate que fueran espacios de probabilidad. O sea, L2, las funciones de las variables aleatorias con varianza finita. Ese sería un L2, el otro L2 que son las variables aleatorias con varianza finita, pero en este otro espacio. O sea, aquí tendrías unas variables aleatorias, aquí tendrías otras variables aleatorias. Cada variable aleatoria te define una medida. El producto de esas medidas se vería así. Eso es pensándolo como variables aleatorias, pero como también son espacios de Hilbert, se van a ver así. Esa es la conexión que hay entre ellos. Ahora, más relaciones por ahí que existen. Tú tienes sean XY en L2 de un espacio de probabilidad, omega FP. Son dos variables aleatorias con varianza finita. Dos variables aleatorias con varianza finita. ¿Cómo defines el producto interno en ese espacio? ¿Cuál es el producto interno en L2? Tampoco no es la integral del producto con respecto de la medida. Porque así es como se define el producto en L2, ¿no? Es la integral del producto de las funciones. La integral del producto de las funciones. ¿Vale? Pero ahora, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? La integral de XY de P. Eso es, por definición, la esperanza de XY. Si además, sin perder generalidad, pongamos, tampoco me gusta TechStudio, tampoco me gusta Karina. Es que les digo que yo soy de antigua escuela. Supongamos que las medias son nulas. Supongamos que las medias son nulas. Entonces, la esperanza de X por Y coincide con la varianza de XY. ¿Por qué? Porque la varianza de X por Y, ¿cómo se define? Como bueno, no la varianza, perdón, es la covarianza. Es la covarianza de X con Y. ¿Por qué? ¿Cómo se define? Pues la covarianza de XY es que es la esperanza del producto menos el producto de las esperanzas.
Y ahí está el fin de la historia. Ya con eso podemos concluir con toda esta historia de los tensores. Fíjate, X, Y son variables aleatorias con varianza finita. El producto interno, si lo ves como un espacio L2, el producto interno es simplemente la integral del producto con respecto a la medida, porque ese es el producto interno de L2. Pero la integral de una variable aleatoria siempre es la esperanza de esa variable aleatoria. Entonces, la integral de X por Y es la esperanza de X por Y. Sin perder generalidad, pide que X y Y tengan esperanza cero, tengan media cero. Se puede hacer, ¿por qué? Porque en caso contrario, nada más las restas, no pasa nada. Entonces, la esperanza de XY te coincide con la covarianza de X con Y, porque la covarianza por definición es la esperanza del producto menos producto de las esperanzas. Como esto vale cero, esto se muere. Entonces ya tienes esta igualdad. Pero esta igualdad era el producto interno. La covarianza es entonces un producto interno de variables aleatorias. De aquí salen un montonal de consecuencias bien importantes. Bien importantes. Por ejemplo, cuando la covarianza es 1, ¿qué significaría? Si la covarianza es 1, perdón, si la correlación es 1, es más, así lo podemos escribir todavía. En resumen, la covarianza entre X y Y es el producto interno. La covarianza entre ellos es el producto interno. Y entonces, ¿qué sería la varianza? La varianza es la covarianza de la variable consigo misma, que sería el producto interno. La variable consigo misma, eso no es otra cosa más que la norma al cuadrado. Eso no es otra cosa más que la norma al cuadrado. La varianza de X es la covarianza de X consigo misma, que no es otra cosa más que utilizando esta fórmula, no es otra cosa más que el producto de X con X, pero eso por definición es la norma elevada al cuadrado. O sea que la varianza es la norma al cuadrado. Por lo tanto, la desviación estándar es la norma. ¿Qué nos dice la desigualdad de Cauchy-Schwarz? CH-Schwarz. Por Cauchy-Schwarz, la norma, un producto, siempre es menor o igual, perdón, no es la norma de un producto, es el producto interno, de hecho el valor absoluto, el producto interno siempre es menor o igual que el producto de las normas. Esto nos lo dice Cauchy-Schwarz. El valor absoluto de un producto siempre es menor o igual que el producto de las normas. Por lo tanto, si yo paso esto dividiendo, voy a tener una división menor o igual que 1. Producto interno entre producto de las normas, menor o igual que 1. Pero producto interno, ¿quién era? Es la covarianza. Producto de las normas, ¿qué es? Producto de las desviaciones estándar. Básicamente estás demostrando que la covarianza, el coeficiente de correlación de Pearson, siempre es menor o igual que 1. ¿Cuándo se da la igualdad en la desigualdad de Cauchy-Schwarz? Cuando una es múltiplo de otra. O sea, cuando aquí va a haber signo de igualdad si y es igual a una constante por x. O sea, si y es una función lineal de x. Pero, ya dijimos, esa es una reinterpretación del coeficiente de correlación. En el coeficiente de correlación de Pearson, lo que te estaría diciendo es que si el coeficiente de correlación es 1, es porque una variable es función lineal de la otra. O sea que te la puedes comer dentro de las regresiones lineales. Toda esa historia viene desde acá, desde este párrafo. O sea, todas esas interpretaciones de estadística las puedes estudiar únicamente a partir de este espacio, de un espacio con producto interno. Y tiene que ver con esto de los productos tensoriales. ¿Cómo defines un producto tensorial, por ejemplo? Ya para terminar, regresándonos a este segundo párrafo. El producto tensorial
define como la funcional a ver, F times G se le va a aplicar a U y a B, que me va a dar como resultado el producto interno de F con U con el producto interno de G con B. Así es como defines producto tensorial, ¿no? Así es como estás definiendo el producto tensorial. F tensor G es un funcional que va a aplicarse en H1 cruz H2. ¿Cómo se va a aplicar? Siempre que le des una parejita, te va a aplicar el producto interno de F con U por el producto interno de G con B. Pero los productos internos, ¿qué son? Los productos internos, habíamos quedado, son integrales. Son estas integrales. De ahí obtienes la medida producto. Por eso es que coinciden con los mismos símbolos. No sé si los confundí más para los matemáticos esta explicación. Se los dejé más sacados de onda. O sea, todo es la misma historia, pero vista desde diferentes enfoques. O sea, aquí ya se ve la medida producto. ¿Por qué? Porque dejas correr a U y a B. Y entonces lo que vas a obtener es la integral doble. Sí, está lleno de detalles esto. Muchos detalles, pero bueno, yo llevo años estudiándolos. Por eso es que me gusta la estadística, realmente la probabilidad y la estadística, porque yo las aprendí, bueno, cuando las aprendí en la licenciatura, las aprendí de la manera usual, ¿no? Como cualquier licenciatura. Pero cuando las estudio en la maestría, las estudié desde este punto de vista, desde un punto de vista de análisis matemático. Y ahí fue donde me gustó mucho ya la estadística y la probabilidad, porque resultó ser que era otro enfoque del análisis. Por eso no me gusta cuando escucho a otros matemáticos decir que la estadística es fácil, porque no es cierto. Para entender estadística tienes que haber entendido muchísimo de análisis matemático. Digo, para entender como tal, para hacerla, pues hacerla no es difícil, pero entenderla sí requieres un bagaje pesadito de teoría. Pero en fin, pues ya escucharon que la niña ya quiere que la vaya a acostar. Entonces cuídense muchísimo, ahora sí vamos a dejarle por acá. Y les seguimos mañana, obviamente no les voy a enseñar de esto, ¿no? No les voy a mostrar de estas cosas. Salvo detallitos de pronto, como ahorita que nos quedamos los matemáticos al final de la sesión y ya les platico algún detalle técnico importante de esto. Pero bueno, cuídense muchísimo y entonces mañana nos estamos escuchando. Hasta mañana. ¿Ya te tienes que dormir? ¿Te comiste tu tamalito? Me olvidó. Es que comentaba con el atole, me gustó mucho. ¿Te tomaste tu atole? Ah, bueno. Casi me lo terminé, pero me faltó así. ¿Tu leche? También me la terminé toda. Ah, bueno. Ya le pegaste estas cosas al teléfono.